A lo largo de los años, se han encontrado algunas cosas bastante raras y extrañas en cuevas, lo que les da a todos muchas excusas para no entrar en una, desde piedras extrañas hasta cráneos. Aquí hay 20 cosas extrañas que la gente encontró en cuevas misteriosas. Número 20. Las piedras extrañas. ¿Estás listo para una historia bastante única? Esta comienza con una persona que entra en una cueva o no exactamente en dónde, y es Internet, así que, ¿a quién le importa? Ahora bien, la persona que encontró algunas piedras extrañas era conocida por entrar en cuevas de todo el mundo e intentar encontrar las cosas únicas que había en su interior, lo que claramente significa que necesitaba salir más de una manera muy diferente. Al encontrar estas piedras, se dio cuenta de que había algo bastante especial en ellas, y según la historia, estaban formadas de tal manera que claramente no eran naturales. Sintiendo curiosidad por lo que había descubierto, llevó las piedras a un arqueólogo para ver qué hacían con el descubrimiento. Y según él, descubrieron que las piedras no solo tenían un origen único, sino que estaban vinculadas a una antigua civilización que se creía borrada del mundo desde hacía mucho tiempo. Tampoco estaba mal que estas piedras tuvieran la capacidad de brillar, lo que obviamente iluminaba muchas cosas sobre ellas. De todos modos, el buscador y el arqueólogo coincidieron en que había mucho más poder dentro de estas piedras de lo que se pensaba anteriormente. Y eso fue suficiente para que se preocuparan por lo que podrían hacer en manos de las personas equivocadas. Así que, al parecer, escondieron las piedras y se llevaron a la tumba su origen. Ahora bien, es evidente que la historia no es real y todavía no hemos llegado al tema de moda. Es realmente muy gracioso lo que se puede encontrar en Internet hoy en día, y esto pone de relieve la regla fundamental: no creas todo lo que ves. Después de todo, esta se encontró después de investigar una sola cosa sobre cosas raras en cuevas, y es una historia sobre piedras brillantes que podrían destruir el mundo o algo así. No está muy claro y no me interesan más pruebas de que la historia no sea real. ¿No has oído hablar de piedras que brillen de esa manera en la historia? Afirman que científicos de todo el mundo vinieron a experimentarlas. Pero si lo hicieron, ¿por qué no hay más gente intentando encontrar la cueva en la que estaban las piedras? Exactamente. Número 19. Rollo bíblico. Ahora, ¿qué tal si echamos un vistazo a algo que es realmente real y que de hecho se encontró en una cueva? Fragmentos de un rollo bíblico que se dice que data de hace 1900 años fueron descubiertos en la Cueva del Horror en el desierto de Judea en Israel en 2021. Si estás bien versado en historia, sabrás que esta no es la primera vez que se encuentra algo así en Israel. Como rollos de todo tipo se han escondido en cuevas a lo largo de los siglos y milenios, lo que dio lugar a hallazgos monumentales como los rollos del Mar Muerto. Y si te preguntas por qué el lugar se llama la Cueva de los Horrores, no es un nombre, eso es para presumir. Verás, cuando la cueva fue descubierta por el mundo entero hace varias décadas, encontraron los huesos de 40 esqueletos en su interior. No se trataba de personas cualquiera. Eran un grupo que había participado en una revuelta y que fue colocado allí para que muriera de hambre, y dejaron los huesos allí para colmo. Se descubrió que el pergamino de la cueva era de la época de esa revuelta y contiene pasajes de 2 de los libros bíblicos cristianos, lo que lo convierte instantáneamente en un descubrimiento importante. Debido a sus orígenes religiosos, los textos fueron aclamados como un hallazgo milagroso e inmediatamente fueron recogidos por Israel para ser preservados y atesorados. Puede que te parezca extraño que se dejen pergaminos tan importantes en una cueva donde casi cualquier cosa podría pasar. Pero cuando consideramos la historia de Israel, con toda la agitación y los conflictos que han tenido lugar en todas las naciones e imperios que lo han conquistado a través de los años y lo han gobernado con puño de hierro, bueno, podemos entender por qué su gente hizo todo lo que hizo para proteger estos preciosos documentos. Número 18. Un torso sin cabeza. ¿Qué tal una historia real que sea verdaderamente aterradora y con la que no te gustaría encontrarte? En Idaho, de todos los lugares, en la década de 1970, una persona entró en una cueva y encontró algo realmente inesperado: un torso sin cabeza. El caso es que esto asustó a la gente y como no tenía cabeza, no pudieron identificar quién era la persona, cómo había perdido la cabeza y cómo terminó en la cueva. Todo comenzó en 1979, cuando una familia que buscaba puntas de flecha en Buffalo Cave
cerca de Dubois, encontró los restos envueltos en arpillera y enterrados en una tumba poco profunda. Aparecieron muy pocas pistas, es decir, hasta marzo de 1991, cuando una niña que exploraba el mismo sistema de cuevas encontró una mano momificada. Y más tarde, se localizaron más partes del cuerpo en otra bolsa de arpillera. Avanzamos hasta 2016 y gracias a algunas pruebas de ADN pudieron averiguar quién era la persona, y su nombre era Joseph Henry Loveless. Ahora, antes de que se sientan mal por él, deben saber que el señor Loveless, bueno, no era exactamente una buena persona. En 1916, lo habían encarcelado después de haber asesinado a su esposa. Y luego, rápidamente escapó y se dio a la fuga. Y en cuanto a quién lo mató, bueno, nadie lo sabe realmente. Y esa no es la parte importante de la historia. Nada en el caso era típico. E incluso encontrarlo a través de coincidencias de ADN solo se produjo gracias a una organización especial sin fines de lucro que estaba tratando de identificar a John. Cuando encontraron a los miembros de su familia, no tenían idea de lo que había sucedido o lo que había hecho, y pinta un panorama aún más curioso sobre cómo pasó de estar prófugo a ser cortado en pedazos y luego abandonado en una cueva en Idaho. La frase, "así es como te sales con la tuya", viene a la mente cuando escuchas cosas como esta. Número 17. Los neandertales. Ahora bien, al principio, oír que se descubrieron los huesos o fósiles de un grupo de neandertales en una cueva no suena tan sorprendente. Quiero decir, después de todo, la mayoría de la gente asocia a ese grupo de humanoides anteriores con los habitantes de las cavernas, así que tiene sentido que se encuentren muchos de sus huesos en una cueva. Esto cobra más lógica cuando se oye que se encontraron en una cueva cerca de Roma, ya que tendría sentido porque se basa en los patrones proyectados de los neandertales y otros tipos de humanos anteriores a través de patrones de migración fuera de África. Pero lo que sí se vuelve extraño es que estos fósiles no estaban intactos. En cambio, estaban bastante destrozados. Y esta no sería la primera vez que se encuentra algo malo en esta cueva en particular, ya que anteriormente se localizó un cráneo allí, antes de que se encontraran otros huesos en 2021. ¿Cómo se desmembraron esos huesos? Bueno, en pocas palabras, no eran los únicos que había en esa cueva. Según los arqueólogos, los hombres de las cavernas fueron atacados por un grupo de hienas que literalmente se los comió, lo que explicaría por qué los huesos estaban tan destrozados. Los restos pertenecen a una mujer, 7 hombres y un niño pequeño, y eso pinta un cuadro interesante del ataque de las hienas, dado que pudieron enfrentarse a todos y presumiblemente matarlos a todos. Igual de curioso es que también se encontraron huesos de rinoceronte y caballo en la cueva. Una de las razones por las que los huesos estaban tan bien conservados fue debido a un presunto terremoto que selló la cueva y provocó que nadie pudiera ver los huesos durante decenas de miles de años. Número 16. Los grabados neandertales. Ahora se quedarían con los llamados hombres de las cavernas por ahora, porque voy a otra cueva donde se dice que vivieron los neandertales. Y esta vez dejaron algo igualmente importante que sus huesos. Eran grandes artistas. En concreto, no se trataba solo de piezas de arte, sino de grabados colocados en una pared de una cueva de piedra caliza en Francia. La fecha de la cueva, junto con los grabados, apuntan a que tiene unos 57.000 años de antigüedad, lo que es muy, muy antiguo. Esa edad la ayuda a destacarse de otros lugares, lo que incluye a algunos que dicen que no hay otra cueva como esta en toda Francia. Igualmente importante es que se encontraron herramientas y huesos en las cuevas, que demuestran además que alguien vivió en el espacio, y lo más probable es que se tratara de neandertales. Los grabados varían mucho en estilo. Algunos presentan una serie de puntos, otros ofrecen líneas torcidas que convergen en un punto, y uno se asemeja a un patrón en forma de abanico. Es posible que algunos no vean la belleza o el sentido de esto, pero descubrir más sobre estos grabados y lo que significan es una parte vital de la historia humana. Y comprender cómo llegamos a ser ahora todavía no es del todo cierto sobre cómo eran los neandertales. Por ahora, necesitamos cosas como esta para entenderlas mejor y ver cómo ha continuado la evolución de nuestra especie. Puede que parezcan garabatos en la pared de una cueva, pero significaron algo para alguien hace mucho tiempo, y eso debe ser honrado. Número 15. Espadas romanas. Ahora, si estás buscando algo un poco más moderno, bueno, tengo algo que podría encajar en ese perfil.
En 2023, se hizo un descubrimiento especial en el Mar Muerto. Ahora, no me refiero a los pergaminos de los que hablé antes. Se encontraron hace muchos años, sino a un conjunto de 4 espadas romanas que habían estado dentro de una cueva marina cercana durante unos 1900 años. Uno pensaría que entre la atmósfera y las aguas que probablemente inundaban la cueva de vez en cuando, las espadas serían un desastre absoluto. Sin embargo, según quienes encontraron las espadas, en realidad estaban casi en perfecto estado. Sin embargo, ese no es el único giro de esta historia. La única razón por la que se encontraron estas espadas y un conjunto de otras armas romanas fue porque algunas personas tomaron fotografías de las rocas cercanas. En realidad, alguien escondió las armas en un lugar al que casi no podía acceder la gente, por lo que claramente no querían que nadie las encontrara. Basándose en ese hecho, los arqueólogos creen que estas armas pueden haber sido confiscadas por rebeldes judíos durante un levantamiento contra el Imperio Romano, y luego las almacenaron para usarlas otro día. Claramente nunca volvieron a ellas, pero ahora están siendo atesoradas por su valor por quienes las descubrieron. Número 14. Antiguo tesoro encontrado. Ahora, vamos a desviarnos para y volver a la primera entrada de esta lista de la que les hablé. Deben recordar cómo alguien afirmó haber encontrado algunas piedras brillantes que se vinculaban con una civilización antigua y los increíbles poderes que alguna vez tuvieron. Bueno, lamentablemente, cuando se trata de arqueología, hay todo tipo de personas que quieren parecer más grandes de lo que realmente son y afirman que encontraron tesoros que no pertenecen en absoluto a esta civilización perdida. Y el video que afirma haber sido encontrado en una cueva que apunta a una antigua civilización del pasado sobre la que la gente clama por saber más. Ahora, hay un video y un sitio web que dicta lo que se dice que sucedió aquí. ¿Y sabes qué? No tenía muchos detalles sobre lo que se encontró realmente, dónde se encontró y a qué civilizaciones podría haber estado vinculado. Quiero decir, ni siquiera estaban intentando de muchas maneras que sonara menos falso. Y si vas a ese canal en particular, verás que hay muchos comentarios que señalan lo falso que es. Así que, independientemente del campo, en nuestro mundo, siempre habrá gente que intente hacer estafas. Número 13. Dragones bebés. Lamentablemente, en nuestro propio mundo, no tenemos dragones. Y eso es algo terrible por muchas razones, pero probablemente también sea algo bueno debido a los mitos y leyendas que rodean a los dragones. Ha habido momentos en que la gente ha sido engañada haciéndoles creer que existen, como en esta cueva en Eslovenia, donde hace unos 400 años, la gente se encontró con un tipo especial de pez que, cuando estaba en forma de huevo, se parecía un poco a lo que la mayoría de la gente percibiría como un dragón bebé. La ironía no es que sean peces enormes, sino que se les llame peces humanos por el aspecto que tienen en cuanto a su piel. Su pigmentación es, sinceramente, parecida a la de la carne humana. Y para que lo sepas, no crece ni de lejos como un dragón, pero vive una vida larga de unos 100 años y puede mantenerse vivo unos 12 años sin comida. Los dragones reales no pueden hacer eso. Número 12. Nueva especie humana. Ahora bien, esto no es un engaño, sino un posible giro en nuestra cadena evolutiva. Uno de los mayores conceptos erróneos en lo que respecta a la arqueología es que sabemos exactamente cuándo y cómo sucedió todo, hasta que nació el Homo sapiens. En cambio, como se ha demostrado en 2019, todavía estamos aprendiendo bastante. En una cueva de Filipinas se recuperaron huesos de una nueva especie humana, y lo que hizo que esa especie se destacara fue que apenas medía más de 1 metro de altura y se había adaptado a trepar a los árboles de la zona. Igualmente importante es que estuvieron presentes hace entre 50 y 67.000 años, lo que significa que habrían existido en el mismo periodo que los neandertales y el Homo sapiens. Entonces, ¿qué significa eso exactamente para la gente en general? Bueno, si recién ahora, en los últimos 5 años, descubrimos esta nueva especie, eso significa que realmente necesitamos ver si hay otros vínculos o ramificaciones en el camino hacia nuestra existencia, y si un grupo así vivió de una manera nueva en Filipinas, ¿qué podemos decir de que no haya otros en otros lugares? Por eso tenemos que seguir investigando en el pasado, porque nunca se sabe a dónde puede llevarnos. Número 11. Tesoro israelí.
A diferencia de otras cosas que has visto, hay algunas historias que muestran a exploradores aficionados que encuentran cosas que son 100% reales y épicas. Por ejemplo, conoce a Gen Sakai, un cazador de tesoros y explorador que estaba explorando algunas cuevas y grietas cerca del mar de Galilea en Israel, cuando se encontró con algo que nunca había esperado encontrar: monedas en una bolsa que se remontan al período de Alejandro Magno. Entonces, sí, ¿qué has encontrado en tus rutinas diarias últimamente? Junto con las monedas había piezas de joyería de plata que incluían anillos, pulseras y aretes. Y encontró una gran colección, y el gobierno local la elogió como uno de los hallazgos más grandes en su historia reciente. Al igual que las armas que se discutieron anteriormente, se cree que estas monedas y artículos fueron escondidos dentro de una grieta para presumiblemente ser localizados más tarde. Y sin embargo, la persona que los almacenó nunca regresó. Pero ahora los han encontrado y todos se alegran. Número 10. Gigantes de la cueva Lovelock. Aquí hay otro que se ha vuelto súper controvertido. En Nevada hay un lugar llamado Cueva Lovelock, y en esa cueva se han encontrado muchos huesos, lo cual no es tan extraño. Pero lo que es extraño es que hay gente que ha afirmado que no solo encontraron huesos humanos en la cueva, sino que encontraron huesos gigantes en esa cueva, como huesos que podrían haber pertenecido a gente antigua que medían 3 metros o más. Las leyendas sobre estos supuestos gigantes se remontan a los pueblos nativos de la tierra, que afirmaban que sus antepasados habían luchado contra gigantes literales una vez. Sin embargo, no hay pruebas de que estos gigantes fueran reales y se encontraron huesos de tamaño mucho más regular en esa cueva. El hecho de que encuentres a alguien alto no significa que fuera un gigante ni que formara parte de una tribu de gigantes. Número 9. Caníbales de la cueva de Goes. Cuando miras el mundo en este momento, es fácil señalar con el dedo y decir: vaya, en realidad no hemos evolucionado tanto. Pero no importa cuán oscuras sean las cosas, técnicamente eran peores en el pasado. Por ejemplo, en el Reino Unido hay un lugar llamado Cueva de Goes. Hace muchas decenas de miles de años, un grupo de personas llamados cromagnones vivían en el interior y tenían un método de alimentación muy singular. Descuartizaban a las personas y sus huesos, y luego se los comían. Sí, eran caníbales. Y en esta cueva, que todavía existe hoy en día, encontramos los restos de esas prácticas caníbales, y demuestra que eran muy metódicos a la hora de descuartizar su siguiente comida. Incluso llegaron a grabar algunos de esos huesos que quedaron atrás. Así que sí, puede que hayamos evolucionado. Número 8. Los hobbits. Ahora bien, no voy a afirmar categóricamente que la siguiente historia sea inverosímil o falsa, especialmente considerando que publicaciones respetadas como National Geographic la han difundido. Sin embargo, es importante señalar que los hechos en cuestión no han sido completamente verificados o demostrados de manera concluyente. Me refiero al fascinante caso de los llamados hobbits. Al igual que las leyendas sobre gigantes que supuestamente vagaron por la tierra en épocas remotas, existe una creencia similar entre ciertos sectores de la población de que seres parecidos a los hobbits formaron parte de nuestro mundo en algún momento de la historia. Cuando hablo de hobbits, no me refiero a las criaturas fantásticas de Tolkien, sino a individuos de estatura extremadamente baja, significativamente por debajo de la altura promedio de un ser humano adulto. Se han presentado hallazgos que respaldan la teoría de los hobbits, incluyendo supuestos restos óseos en cuevas y teorías sobre su coexistencia con humanos. Algunos investigadores sugieren que podrían ser una especie humana desconocida o una variante evolutiva. Sin embargo, estas afirmaciones requieren escepticismo debido a su naturaleza extraordinaria y falta de evidencia concluyente. La validez científica del caso sigue en debate, y los expertos continúan investigando cuidadosamente para separar hechos de ficción en esta controvertida teoría. Número 7. Un cementerio de lémures. En realidad, no es tan extraño encontrar un lugar que tenga un montón de huesos de animales de una especie en particular. A veces, los animales se agrupan y pueden morir al mismo tiempo. Sin embargo, en Madagascar, en una cueva submarina se encontró un escondite de huesos que pertenecían a una raza extinta de lémures gigantes. Este hallazgo se realizó en 2015 y apunta a una de las muchas tribus de lémures que fueron asesinadas cuando los humanos comenzaron a vivir en la masa terrestre. Solía haber
50 especies de lémures, y ahora solo hay alrededor de 33. Ese número podría disminuir si seguimos jugando con las áreas naturales del país. La gente está fascinada por este hallazgo submarino y ha estado tratando de descubrir qué había llevado a la desaparición de los lémures. ¿Fueron realmente manos humanas las que acabaron con ellos? ¿O fue algo más que la especie simplemente no pudo evitar? Por ahora, solo tenemos que bucear más profundamente para averiguarlo. Número 6. Cueva ritual maya. Ahora bien, ¿qué podríamos encontrar en una cueva ritual maya que nos deje boquiabiertos? La respuesta es, muchísimo. Los mayas, una civilización antigua que floreció en gran parte de Mesoamérica, nos dejaron un legado fascinante antes de su misterioso declive. Aunque su desaparición sigue siendo un enigma que intriga a los arqueólogos, las pistas que han dejado atrás son verdaderamente asombrosas. Durante una excavación reciente bajo una de las ciudades mayas más emblemáticas, los arqueólogos hicieron un descubrimiento que superó todas las expectativas. En las profundidades de una cueva, se toparon con una estructura colosal que albergaba un tesoro arqueológico sin precedentes, más de 150 artefactos mayas en un estado de conservación excepcional, como si el tiempo se hubiera detenido para preservarlos. Esta cueva maya no era un simple depósito, sino un santuario sagrado para rituales complejos. La cosmología maya veía las cuevas como portales al inframundo. Imagina la atmósfera: oscuridad, ecos de cánticos y aroma a copal. Cada objeto cuenta una historia sobre esta enigmática civilización. Este hallazgo nos emociona y nos hace reflexionar sobre lo desconocido. ¿Qué otros secretos esconde la Tierra? La posibilidad de nuevos descubrimientos es emocionante e inquietante a la vez. Número 5. La cueva de Sundung. Te he mostrado una variedad de objetos fascinantes encontrados en cuevas, pero ahora permíteme presentarte una maravilla natural que es extraordinaria por sí misma. Adéntrate en la cueva de Son Doong en Vietnam, reconocida actualmente como el pasaje de cueva más grande del mundo. Durante un extenso periodo, este tesoro geológico permaneció oculto y cerrado al público, envuelto en misterio y especulación. Cuando finalmente se logró acceder a su interior, los exploradores quedaron asombrados al descubrir que Son Doong era mucho más que una simple cavidad en la roca. Esta cueva monumental alberga un ecosistema completo y autosuficiente, hogar de numerosas especies endémicas que han evolucionado en aislamiento durante milenios. La biodiversidad única y el paisaje surreal han llevado a los visitantes a compararla con el mítico jardín del Edén, debido a su belleza incomparable y sus maravillas naturales. La buena noticia es que ahora tienes la oportunidad de experimentar personalmente esta maravilla geológica. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la aventura para llegar a Son Doong no es para los débiles de corazón. El viaje requiere una caminata ardua de 5 días a través de la densa selva vietnamita, superando terrenos desafiantes y condiciones climáticas variables. Esta travesía exigente es parte integral de la experiencia, preparando a los visitantes para la magnificencia que les espera en las profundidades de la Tierra. Número 4. La vieja bruja de Catskills. Ahora, ¿qué es un video sobre cuevas sin al menos un objeto embrujado? Historia. Un día, 2 hombres supuestamente iban a Catskills en Nueva York y supuestamente encontraron un objeto que supuestamente parecía bastante extraño. Tenía clavos en el ojo e incluso una cuerda alrededor del cuello. Por lo general, si ves algo así, puedes alejarte lentamente y nunca se lo mencionas a nadie. Pero en cambio, estos 2 genios decidieron llevarse esa estatua a casa y vivieron felices para siempre o no. En cambio, comenzaron a afirmar que estaban siendo perseguidos por un espíritu que vivía dentro de la estatua, incluyendo cosas extrañas que sucedían en su casa y una aparición que se les aparecía delante. Supuestamente, finalmente se pusieron en contacto con algunos expertos paranormales para que retiraran la estatua y luego vivieron felices para siempre. Creo. Número 3. El hoyo de la cueva de Ellison. Cuando imaginas una cueva, probablemente visualizas una apertura horizontal en una pared rocosa o en un terreno elevado, ¿no es así? Sin embargo, la naturaleza nos sorprende con su diversidad. En el caso particular del hoyo de la cueva de Ellison, ubicada en el estado de Georgia, nos encontramos con una formación geológica fascinante que desafía nuestras expectativas habituales. Esta cueva, en lugar de extenderse horizontalmente,
Se sumerge verticalmente en las profundidades de la Tierra, creando una experiencia única para los visitantes. La cueva de Ellison no es solo una maravilla natural, sino que también se ha convertido en un destino turístico de gran popularidad en Georgia. Su accesibilidad durante todo el año la convierte en un punto de interés para espeleólogos, aventureros y turistas por igual. Si eres un entusiasta de la exploración subterránea y te encuentras en las proximidades, esta cueva merece sin duda una visita. Para aquellos que buscan emociones fuertes y experiencias inolvidables, la cueva de Ellison ofrece la oportunidad de practicar el buceo en cuevas, una actividad que combina la emoción de la espeleología con las habilidades del buceo. Esta actividad, aunque emocionante, requiere preparación y precaución. Es fundamental recordar que, al adentrarse en este entorno subterráneo, la seguridad debe ser la prioridad número 1. Cada paso debe darse con cautela, respetando el entorno natural y siguiendo las indicaciones de los guías expertos. Número 2. Los habitantes de la cueva. Ya hemos explorado cómo nuestros antepasados habitaban en cuevas. Pero ¿qué pensarías si te revelara que un grupo de seres humanos hizo de una cueva su hogar durante un periodo asombroso de aproximadamente 78.000 años? Sin duda, esta información captaría tu atención de inmediato. La cueva en cuestión se encuentra en Kenia, y una abundancia de evidencias arqueológicas y antropológicas respaldan la teoría de que el Homo sapiens no solo ocupó esta cueva, sino que la convirtió en su residencia permanente, en lugar de utilizar las áreas circundantes. Los múltiples hallazgos arqueológicos convergen para respaldar esta fascinante conclusión. Los expertos sostienen que la cueva ofrecía condiciones de vida superiores en comparación con el entorno tropical exterior, principalmente debido a las fluctuaciones climáticas naturales y cómo éstas probablemente impactaron en la vida cotidiana de estos antiguos habitantes. La estabilidad del ambiente en la cueva, con su temperatura constante y protección contra los elementos, la convertía en un refugio ideal. Este grupo estaba tan adaptado a la vida en la cueva que no buscaba recursos marinos cercanos, revelando sus patrones de subsistencia únicos. La larga ocupación coincide con cambios evolutivos significativos en nuestra especie. El descubrimiento ilumina no solo a los primeros Homo sapiens, sino también el contexto más amplio de la evolución humana, incluyendo a los neandertales. Los científicos estudian estos restos para reconstruir la vida en la Tierra antigua. Este hallazgo en Kenia proporciona información valiosa sobre asentamientos ancestrales y contextualiza la evolución humana, destacando nuestra adaptabilidad y cómo los entornos han influido en nuestro desarrollo milenario. Número 1. El cráneo de un neandertal. En Italia, en el año 2015, se realizó un descubrimiento arqueológico de gran importancia. El cráneo de un neandertal fue hallado en una cueva, incrustado entre otros elementos geológicos y restos fósiles. Este hallazgo resultó ser de un valor incalculable para la comunidad científica. Tras un minucioso análisis y datación, los expertos determinaron que el cráneo tenía una antigüedad asombrosa de 170.000 años, lo que lo convierte en el ejemplar de neandertal más antiguo jamás descubierto hasta la fecha. Este descubrimiento representa un hito significativo en nuestra comprensión de la evolución humana y proporciona información crucial sobre un periodo de tiempo del que teníamos escasos datos paleontológicos. La relevancia de este hallazgo va más allá de su mera antigüedad. Los científicos están entusiasmados con las posibilidades que ofrece este hallazgo para ampliar nuestro conocimiento sobre los neandertales. El estudio detallado del cráneo podría revelar información valiosa sobre la cultura, dieta, capacidades cognitivas y adaptaciones de nuestros ancestros a los cambios ambientales. Además, podría arrojar luz sobre los factores que llevaron a su extinción. Este descubrimiento se suma a la lista de hallazgos fascinantes en cuevas. Con su capacidad única de preservación, las cuevas continúan siendo una fuente inagotable de información sobre nuestro pasado, proporcionando a los investigadores una ventana invaluable hacia la prehistoria humana y la evolución de la vida en nuestro planeta. Nos vemos en el próximo video.